Molt bé, doncs ara anem amb la tercera edició del nostre concurs de microrelats d'esta temporada. Mireia, estaria bé que mos recordares com funciona el concurs. Bé, això ho he explicat com 1000 vegades, però per si hi ha algú nou, el Departamento de Castellano, de castellà, m'he passat d'idioma, planteja un concurs de relats breus escrits per l'alumnat de primer de batxillerat. Els relats de la tercera temporada passada havien de partir tots d'una mateixa frase d'inici que servia com a disparador. Esta temporada, i per a donar més llibertats als creadors, el van decidir que tots relats tenien que incloure a l'espi com a element important de la narració. Amb aquest requisit, els alumnes han de crear un microrelat. En cada programa venim llegint 3 relats sense conèixer el nom dels autors o les autores. Un jurat format per 2 alumnes i una professora aquí presents decidirà qui és el finalista, donant les seues opinions al respecte. El jurat votarà després d'escoltar els 3 relats. En cas d'empat, una de nosaltres, o Sofia o jo, serem qui ajuda a prendre la decisió final. Sona com una pel·lícula de decisió final. Sí. En les 2 edicions anteriors van resultar guanyadores Mireia López, així com vosaltres, amb un vestido rosa, i Lucía Baldó per Solo un segundo. I ara, una vegada hem recordat tot això, doncs anem a presentar el nostre jurat. Avui tenim a Rosa Ortega, Hola. Alberto Rosa. Caña Hola. i Maria Cuesta. Hola. Un salut a Ana Rolas, que no ha pogut vindre avui. Doncs molt bé, anem amb el primer relat. La mujer que llora ha vuelto. ¿Por qué llora siempre?, se pregunta Olga, mirando a la mujer del espejo. La mujer que llora ha vuelto. ¿Por qué siempre está llorando?, se pregunta Miranda, mirando a la mujer del espejo. Y, una vez más, Olga y Miranda se miran, como cada día desde que tienen memoria. Molt bé, què us ha paregut? Conta, María. Bueno, debo decir que estuve un poco confusa al principio de leer el relato por el hecho de cambiar de nombre, Olga y Miranda, pero bueno, me suscita, y no sé si me aventuro demasiado, a lo mejor algún tipo de trastorno de personalidad, el hecho de que pueda haber una misma persona se puede identificar con 2 personas diferentes. Es corto, que es un buen punto para un microrelato, quizá un poco confuso bajo mi punto de vista. Sí, yo coincido con María. Yo también pienso que puede tener un punto de personalidad de decir, por una parte es Olga y por otra parte es Miranda, pero lo que más me ha chocado es, como ha dicho María, que es corto, que es muy favorable y que tiene la estructura muy clara. Por ejemplo, una introducción, un desarrollo y una conclusión bastante clara, que es algo que a mí me gusta para ser un microrelato. Sí, el título La mujer que llora ya es sugerente, es un título un poco tópico, pero también a la vez yo creo que muy sugerente. El hecho de que cambie el nombre de la mujer, pues a lo mejor proporciona el enigma que necesita el relato, y también puede ser que sean todas las mujeres las que se miran en el espejo y se reconocen a otras en su mismo dolor y en sus mismas lágrimas. En fin, da pistas para darle una interpretación. Sí que és de veres. Doncs bé, ara anem a seguir amb el següent microrelat. A veure. No lo recuerdo. No recuerdo el año, no recuerdo el día, no recuerdo la hora, pero sí recuerdo el momento en el que no logré reconocer a la persona que, en su día, se convirtió en mi propia sombra. Aquella chica soñaba con verme arropada entre suaves y blancas telas de seda, hacinadas en el interior de una caja rectangular de caoba. Aquella aprendiz de la vida que todas las noches hacía caer la dulce y calurosa luz del sol, para mostrarme la cara más oscura de una luna, fría, rota y solitaria, aunque, a su vez, acompañada por millares de estrellas muertas perdidas a la inmensidad de lo que los ignorantes llamamos infinito. Esa persona que me amordazaba en un mundo lleno de libertades y sueños. Aquella chica siempre aparecía ante mí cada mañana, desde hacía ya un tiempo. Aquella chica era yo. La causante de tales delirios. Dicen que fue la carencia de un fármaco tan adictivo como necesario en la infancia de cualquier persona. Amor. Que intensitat. Doncs anem a comentar, si voleu. A veure, contamos, María, ¿qué te sembra? La verdad que me parece que el relato, cuando lo leí, me cautivó en el sentido de que el lenguaje es muy sugerente y te invita a adentrarte en el relato.
Y creo que, a diferencia del anterior, que era muy corto, este es de bastante extensión. Quizá la principal pega que yo le pondría, si hay alguna, es que la extensión es muy larga. Y el lenguaje, lo que he dicho, es lo que más me ha llamado la atención, te invita a leer el relato, aunque hay algunas partes que de tan retórico quizá me pierdo un poco. Sí, yo coincido también con María en este relato, porque el lenguaje es muy poético, que al principio nada más empiezas a leerlo te cautiva, como dice mi compañera, pero desde mi punto de vista, y poniéndole alguna pega, cuando llevas un rato leyendo se hace un poco repetitivo, pero aún así tiene un buen lenguaje y una buena historia que si fuera un poco más cortito, en mi punto de vista sería mejor. Sí, yo estoy de acuerdo un poco con ellos. Es verdad que no responde a la estructura del microrrelato, la estructura típica del microrrelato, le falta el final sorpresivo, es demasiada extensión, no está condensado. Está bien, es sugerente, pero quizá no responde a la estructura que se requiere. Doncs anem a escoltar l'últim i tercer microrelat, que és el meu. El sueño misterioso. Era una tarde fría y lluviosa de invierno. Estaba cansada después de un largo día de trabajo. Llegué a casa, me acosté en el sofá y me quedé dormida. En ese sueño vi algo que me llevó a la confusión. Me desperté sobresaltada. Corriendo fui a mirarme al espejo y no vi nada. Nada. Acabem d'escoltar Un sueño misterioso, un microrelat. Bé, dis-nos, Alberto, la teva opinió. Bueno, yo comparándolo con el primero, que es con el que más se asemeja, pienso que una estructura bastante concisa, que es, desde mi punto de vista, lo que más tiene que haber un microrelato, y la historia un poco simple, pero tiene un toque de decir, me atrae. Pero bueno, en mi punto de vista lo que más destaco es la estructura y la historia podría mejorarse, pero está bien. ¿Tú qué piensas, Rosa? Sí, bueno, sí es que es verdad que es breve lo que dice él y responde un poco a la estructura de un microrrelato. Intenta ser sorpresivo al final, pero sí que es verdad que hay un poco de vaguedad en lo que nos cuenta. Quizá se hubiera echado de menos algún detalle que hubiera dado una pista más concreta para... Pero bueno, sí, entra dentro de lo que sería un microrrelato. Sugiere alguna cosa. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo totalmente de acuerdo con ambos. Creo que es conciso, es corto, me atrapó cuando lo leí, aunque sí que es verdad que quizá de tan conciso y tan clarificador que lo ha querido hacer, ha simplificado mucho la historia en sí. Sí, pot ser així, sí. Ara ho comprovarem en la votació final, a veure, Rosa. Bueno, pues a mí el que me ha sugerido más cosas, me gusta el título, además dado en la fecha en la que estamos grabando el programa, que haya dos mujeres, que esas dos mujeres se comuniquen a través del llanto. Pues prefiero el primero, el que hemos leído primero, La mujer que llora. Molt bé, ¿tú qué piensas, Alberto Ocaña? Yo tengo que decir que el que dice Rosa, que el que vota Rosa, no es de mis preferidos porque tiene una personalidad contraria, como ha dicho María, pero el último que hemos escuchado para mí es el más claro, el más conciso, el que aunque tenga una historia más simple, es el que más se adecua a las características y a diferencia del primero, demasiado largo desde mi punto de vista, y si hubiera sido más corto hubiera sido mi votación, pero me decanto por el tercero. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero y me alío en la decisión de apoyar al sueño misterioso. No voy a añadir nada más porque me ha quitado las palabras de la boca. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Tenim ja guanyador o guanyadora. No ho sabem. Al final del programa revelarem la persona que ha guanyat.